¿Cuál es el misterio sin resolver más espeluznante? El jueves 12 de diciembre de 1985, se observó a una niña pequeña deambulando sin compañía en una tienda departamental Kmart en Spanaway, Washington, sin ningún padre o tutor a la vista, cuando las autoridades intentaron obtener información de ella para ayudar a localizar a sus padres. La única pieza de información que pudo proporcionar fue: "Mami está en los árboles". Una foto se publicó en el periódico local, y pronto la niña fue reconocida como Crystal por su abuela materna, Louise Conrad, quien se hizo cargo de ella, diciendo más tarde que Crystal parecía estar conmocionada y perturbada, tal vez por algo que había visto. Entonces, ¿dónde estaba mamá? Unos 2 meses después, el cuerpo de Diana Robertson, la mamá de Crystal, fue descubierto en lo profundo del bosque cerca de Elbe, Washington, con 17 heridas de puñal y una media calcetín atada alrededor de su cuello. Cerca se descubrió una camioneta pick-up Plymouth de 1982 abandonada, cubierta de manchas de sangre y con una nota escrita a mano en el tablero que simplemente decía: "Te amo". Diana, esta camioneta pertenecía a su pareja, Mike Riemer, un hombre de actividades al aire libre y trampero, que a menudo pasaba tiempo en estos bosques. Sin embargo, Mike no se encontraba en ninguna parte. Inicialmente, la policía lo consideró responsable del asesinato de Diana, solo 2 meses antes. El 19 de octubre de 1985, Mike había sido arrestado y citado por agresión doméstica y daño malicioso después de supuestamente patear una puerta en su apartamento, arrojarla al suelo y frotar su cara en la alfombra. También relacionaron su asesinato con un doble homicidio que había ocurrido en los mismos bosques 4 meses antes. Un hombre llamado Stephen Harkins fue encontrado muerto a tiros en su saco de dormir, mientras que su compañera, Ruth Cooper, fue estrangulada 2 meses después. Ambos tenían una media calcetín atada alrededor de su cuello. Entonces, ¿era Mike un asesino en serie? Aparentemente, había estado en el bosque en el mismo momento en que mataron a Harkins y Cooper. Y ciertamente sabía cómo navegar por el terreno complicado, pero sin rastro de él. No había forma de estar seguro. Más de 20 años después, el 26 de marzo de 2011, un excursionista descubrió un cráneo humano parcial en el bosque cerca de la Ruta Estatal 7 en el condado de Lewis, cerca de Mineral, Washington, a unas millas de donde se encontró el cuerpo de Diana. El análisis posterior reveló que, efectivamente, era Mike y que él mismo probablemente fue víctima de homicidio. Entonces, 4 asesinatos en el mismo bosque por un agresor desconocido. La pregunta sigue siendo: ¿cómo se encontró Crystal deambulando por el Kmart a más de 30 millas de distancia? Debe haber sido llevada allí y dejada, presumiblemente por el asesino en serie. Crystal debe haber pasado un silencioso trayecto en coche de 45 minutos con la misma persona que mató a sus padres, sin recordar el evento. Alonzo Brooks, no necesariamente inquietante en el sentido tradicional, aunque tiene una larga historia y está literalmente cerca de casa. El reinicio de Misterios sin resolver presentó un episodio sobre su desaparición. Debido a ello, después de que en un principio se dictaminara que su muerte era indeterminada, fue exhumado y la causa de su muerte fue cambiada a asesinato. Lo cual siempre fue bastante obvio. Fue a una fiesta en un pequeño pueblo de Kansas, La Cigne, con algunos amigos. Alonzo tuvo algunas palabras con los asistentes a la fiesta. Sus amigos se marcharon. Alonzo no regresa a casa. Al día siguiente, encuentran sus zapatos en la carretera. Por separado, la policía busca la zona, incluyendo a lo largo de un arroyo cerca de la casa de la fiesta. Pero no encuentran nada. Unas semanas después, la policía permite a la familia realizar una búsqueda, después de no permitirles participar antes. Su cuerpo es encontrado casi de inmediato a lo largo de ese mismo arroyo. Cabe destacar, sin embargo, que su cuerpo no mostraba signos de deterioro o descomposición que se esperarían si hubiera estado allí durante semanas. Se presume que estuvo involucrado en una pelea en la fiesta. Fue arrastrado por la carretera y posiblemente murió accidentalmente en un cobertizo cerca de la casa de la fiesta, que fue derribado poco después. La otra parte perturbadora es que se sugiere que su cuerpo fue mantenido en una cámara frigorífica y encubierto por la policía.
Y cuando la familia intentó involucrarse más en la búsqueda, su cuerpo fue arrojado a lo largo del arroyo, lo que explica la falta de descomposición. En la fiesta había alrededor de 100 personas. Alguien sabe algo y nadie está diciendo nada. Frauke Liebs fue vista por última vez saliendo de un bar para ir a casa. Luego, en algún momento durante su camino a casa, desapareció. Ella pudo enviar varios mensajes de texto y hacer llamadas a sus seres queridos durante los siguientes días. Pero fue muy vaga y se negó a dar información sobre su paradero. Los detalles de su última llamada telefónica a su hermana son bastante escalofriantes. Según Wikipedia, durante esta conversación, se dice que respondió a la pregunta de si estaba siendo retenida con un débil sí, inmediatamente seguido por un fuerte no. El contacto se rompió después de esta llamada telefónica. Su cuerpo fue encontrado varios meses después en una zona boscosa, muy probablemente arrojado desde otro lugar. No se encontraron más detalles sobre el asesino, el motivo de su muerte o desaparición. La desaparición de Brandon Swanson. Poco después de la medianoche del 14 de mayo de 2008. Brandon Swanson condujo su automóvil a un canal de drenaje en su camino de regreso de celebrar el final del semestre de primavera con compañeros estudiantes del campus de Canby de Minnesota West Community and Technical College. Sin lesiones, salió y llamó a sus padres en su teléfono móvil, sin estar seguro de su ubicación exacta. Les dijo que creía que estaba cerca de Lynn, y ellos salieron a recogerlo. Sin embargo, no pudieron localizarlo. Poco después de las 2 de la madrugada, 47 minutos después de la llamada, Brandon interrumpió abruptamente la conversación por teléfono y dijo, «Oh, mierda». Permaneció en silencio durante el resto de la llamada, hasta que sus padres colgaron y realizaron varios intentos para volver a llamarlo. Brandon no ha sido visto ni se ha tenido noticias de él desde entonces. Isla Epstein. Lista de clientes. Su suicidio. El hecho de que tantos ídolos sean culpables de cosas muy extrañas pero nunca nadie será condenado por nada. Y también el hecho de que el mundo está en manos de claramente sádicos billonarios ávidos de dinero. Y tantas personas se niegan a enfrentar el hecho de que todos estamos bajo el dominio de la élite. Investiga Vanguard. BlackRock. Familia Medici. La madriguera de conejo es profunda. Había un hombre llamado TTT Kejekonsi que estaba en el hospital para una cirugía abdominal, por lo que apenas podía moverse. Un día, una enfermera entró para cambiar las sábanas y cuando regresó de estar justo afuera de su habitación, él había desaparecido. No estaba en ninguna parte de la habitación. El hospital buscó durante una semana hasta que algunos hombres tuvieron que realizar mantenimiento en el techo. Cuando abrieron el techo, encontraron a TTT dentro del techo en posición fetal y estaba sin vida. La autopsia mostró que su muerte no fue por causas naturales y alguien lo puso en el techo. Unos meses después, un hombre llamado Sandil Sivaya fue admitido en otro hospital para que le trataran una fractura en el fémur. Después de algunos días allí, estaban a punto de trasladarlo a otro hospital para ver a un ortopedista. Pero cuando fueron a buscarlo, había desaparecido. Lo buscaron y solo lo encontraron cuando un mal olor se propagó por el hospital. Así que el personal abrió el techo y encontró a Sandil muerto en la misma posición que TTT. Y dijeron que Sandil también no murió de forma natural y que algo lo colocó en el techo. Creo que es espeluznante. No he visto que mencionen esto aún. La autopista de las lágrimas. Es una carretera de 719 kilómetros en el oeste de Canadá que ha sido escenario de la desaparición y asesinato de muchas personas indígenas, en su mayoría mujeres y niñas. Muchos creen que podría ser obra de un asesino en serie o asesinos en la zona que utilizan la carretera para viajar. Un puñado de las víctimas han sido identificadas, pero muchas más aún no han sido identificadas. Absolutamente espantoso y devastador. La desaparición de Lars Mittank, un hombre alemán en Bulgaria con sus amigos. Supuestamente se metió en una pelea y su tímpano resultó herido, por lo que no pudo regresar en avión con sus amigos. Una vez solo, comenzó a actuar de manera extraña. Le dijo a su madre por teléfono que alguien estaba tratando de matarlo. Fue visto por última vez, y captado por cámaras de seguridad, corriendo como loco fuera del aeropuerto de Varna y adentrándose en el bosque. Nunca más visto desde entonces.
Se han tejido muchas especulaciones en torno a su lesión en el oído, la medicación y una posible conmoción cerebral. También el hecho de que casi con certeza está muerto, pero nunca se ha encontrado un cuerpo. Bryce Laspisa, persona desaparecida. Bryce Laspisa, mientras estaba en la universidad, comenzó a mostrar un comportamiento preocupante y sus padres estaban preocupados por él. Dijo que conduciría a casa desde la universidad y que tenía mucho de lo que necesitaba hablar. En el camino a casa, se detuvo como 3 veces por separado y simplemente se quedó allí durante horas. En algún momento, aproximadamente a la mitad del camino a casa, se quedó sin gasolina y un empleado de asistencia en carretera le entregó gas a las 9 de la mañana. Al mediodía, cuando aún no había llegado a casa, su madre llamó a la compañía de seguros y pudo ponerse en contacto con el empleado de asistencia en carretera para que verificara a Bryce. Lo encontró en el mismo lugar exacto donde le había entregado gas. Horas antes, hizo que Bryce llamara a su madre, y Bryce dijo que estaría en casa a las 3 de la tarde. A las 6 de la tarde, aún no ha llegado a casa y sus padres lo reportan como desaparecido. La policía encuentra a Bryce a solo 8 millas de donde estaba sentado anteriormente. Parece estar bien. Se van. Él sigue allí. Nuevamente, el empleado de asistencia en carretera verifica a Bryce y lo encuentra en el mismo lugar donde los agentes de policía lo dejaron horas antes. De todos modos, después de mucho de eso, cuando finalmente comienza a dirigirse a casa, choca el coche contra un acantilado. Se descubrió que aceleró mientras descendía la colina, por lo que creen que chocó a propósito. La policía encuentra el vehículo dañado. No encuentra a Bryce y nunca es visto de nuevo. Janice Pocket. Hace aproximadamente 50 años, Janice Pocket y otras 5 chicas y mujeres jóvenes desaparecieron en Connecticut. Todas en la misma área. Me centraré en Janice, ya que conozco a su hermana y sé más sobre su historia. La historia también se puede encontrar en Crímenes Reales. Janice Pocket, de 8 años de edad, desapareció el 26 de julio de 1973. Fue vista por última vez con pantalones cortos de color azul marino con un diseño y una camiseta a rayas azul y blanca. Durante un paseo en bicicleta con su madre y su hermana, Janice notó una mariposa, que estaba muerta y en perfectas condiciones. Cuando llegó a casa, le contó a su madre acerca de la mariposa y le pidió que la dejara volver a recogerla. Su madre estuvo de acuerdo, ya que solo estaba a unas cuadras de distancia de su casa. Su madre la envió con un sobre y le dijo que regresara rápidamente. Muchos suponen que fue secuestrada antes de poder recoger la mariposa, ya que se encontraron la bicicleta y el sobre. Pero la mariposa no estaba en el sobre. Su madre encontró su bicicleta aproximadamente media hora después, cuando comenzó a preocuparse. 50 años después, el caso sigue siendo investigado. Un misterio. Me mudé al área rural de los Apalaches el año pasado, a una propiedad de aproximadamente 100 acres. Está rodeada de parcelas de bosque aún más grandes. Esencialmente un desierto abierto. La semana pasada, salí al porche alrededor de la medianoche y, para mi sorpresa, escuché la música de un concierto resonando muy fuerte a través de mi bosque. Con gente vitoreando y todo. Era lo suficientemente fuerte como para sentir las vibraciones del tambor. Mi casa está en una especie de hondonada natural, un pequeño valle rodeado de laderas, y debido a eso, no pude determinar de qué dirección provenía en absoluto. Estaba lo suficientemente distorsionado como para no poder decir si venía de instrumentos en vivo o de una grabación en un altavoz. Pero reconocí la canción, "Oh Hey" de The Lumineers. Intrigada, agarré inmediatamente a mi esposo y subimos al automóvil para encontrar este concierto. Pero aquí es donde se pone espeluznante. Condujimos 90 metros en cualquier dirección y ya no podíamos escucharlo. Literalmente, es más fuerte en nuestra casa, lo que significa que no proviene de la dirección de ninguna civilización, sino literalmente del bosque, lo que no tiene ningún sentido porque literalmente no hay nada en esa dirección. Solo los densos e intransitables Apalaches, sin terreno plano, por millas. Tan pronto como me di cuenta de esto, mi siguiente pensamiento fue agarrar linternas e ingresar al bosque. Pero honestamente, tan pronto como eso cruzó mi mente, sentí un escalofrío de miedo. Nunca entramos al bosque de noche.
Otro pensamiento, no, sabes mejor, no les hagas caso, vuelve adentro. Así que eso hicimos. Volvimos a la casa y entramos. Meditamos durante unos minutos sobre lo extraño que fue todo antes de volver al porche. Solo para descubrir que la música se había detenido. Todo el episodio duró tal vez 15 minutos. Hey es una de las canciones favoritas de mi hermana, a mí no tanto. Ella había estado quedándose con nosotros durante una semana y literalmente se había ido esa mañana. Admito que soy bastante supersticiosa, pero sinceramente no tengo ninguna explicación para el concierto tan ruidoso en medio de la nada. Hinterkaifeck, una familia entera, padre, madre, hija, nieta y nieto, y su nueva criada, que había llegado ese día, fueron asesinados en una granja remota, apilados uno sobre otro en el granero, excepto el nieto, que fue dejado en su cuna. La criada había escuchado ruidos en el desván y es probable que el asesino ya estuviera allí antes de los asesinatos. El padre también había visto huellas extrañas que conducían a la casa, pero no alejándose de ella. El asesino también vivió en la casa durante unos días después de los asesinatos y alimentó y ordeñó a los animales. Varias personas visitaron la granja en los días posteriores, mientras él vivía allí, pero se fueron sin investigar más a fondo. La mitad del pueblo son sospechosos, ya que es probable que el asesino conociera a la familia. Uno de los sospechosos es el vecino, amante, ex prometido de la hija y posible padre del bebé. Se le acusó de estar molesto por la relación incestuosa entre la hija y su padre, que podría ser el padre de su nieto. Larry Bader, no necesariamente espeluznante, pero definitivamente extraño. Larry Bader estaba casado y tenía 3 hijos. En marzo de 1957, fue a pescar solo en el lago Erie, a pesar de saber que se acercaba una tormenta. Al día siguiente, encontraron su barco accidentado, pero Larry mismo no estaba por ninguna parte. Casi 10 años después, en 1965, su sobrina lo encontró realizando una demostración de tiro con arco en Nebraska, a pesar de que originalmente era de Ohio. Cuando lo confrontaron, juró que no conocía a nadie llamado Larry Bader y se identificó como Fritz Johnson. Afirmó haber vivido en Nebraska toda su vida, teniendo recuerdos de cuando era niño con el nombre de Fritz. También se casó y tuvo otro hijo. Su sobrina, convencida de que Fritz era su tío, solicitó que fuera a la policía y se sometiera a una prueba de ADN. Resultó ser, de hecho, Larry Bader, pero no tenía ningún recuerdo de su vida anterior. El caso de Sky Budnick, una tímida y socialmente incómoda estudiante universitaria de 21 años compra un pasaje de ida a Japón sin decirle a nadie. No lleva teléfono, solo $800, una computadora portátil y una Nintendo DS. Deja una nota inacabada, no enviada, poco clara, que podría interpretarse como una nota de suicidio, en sus borradores de correo electrónico en una computadora en casa. Estaba estudiando japonés pero fracasando en la escuela y no pudo ingresar a su programa de intercambio. No era fluida, voló a Tokio y luego a Sapporo, por lo que lo del bosque del suicidio no tiene sentido logísticamente. Se informa que bajó del avión en Sapporo y tal vez se registró en su hotel. Pero después de eso desapareció sin dejar rastro. Esto ocurrió hace más de una década y aún no hay ni una pizca de evidencia ni pistas sobre lo que pudo haber sucedido. ¿Con quién pudo haberse encontrado? ¿Cuáles fueron sus motivos? Dejó su auto en el aeropuerto en los Estados Unidos. Nunca se recuperaron las llaves. La computadora portátil nunca se encontró. Ni la DS ni el efectivo. Su familia se queda preguntándose para siempre. Su hermana tiene un podcast realmente bueno llamado Sobreviviendo a Sky. En Oakville, Yellow Rain, lluvia de gelatina, viene a la mente. En Oakville, Washington, que es un lugar espeluznante por sí solo, al sur de Olympia y dirigiéndose hacia la costa, hubo un extraño evento climático en los años 90 en el que cayó una lluvia gelatinosa que recubrió todo con una especie de lodo similar a la gelatina. Aún más extraño, después de entrar en contacto con ella o estar expuestos de alguna manera, perros lamiendo la piel, personas limpiando los parabrisas de los autos, cosas así. Tanto las personas como los animales empezaron a enfermarse con alguna extraña enfermedad que llevó a algunas personas al hospital. Una mujer fue admitida y su hija llevó una muestra de la gelatina al laboratorio.
donde se descubrió que contenía 2 tipos de bacterias. Varias instancias de esta lluvia cayeron en los mismos pocos meses, con varias personas enfermando, pero nunca se confirmó de dónde provenía. Hay teorías de que podría haber sido una prueba militar de un arma biológica, ya que se vieron aviones volando lentamente sobre la zona en los días previos a la próxima lluvia, pensando que estaban sembrando las nubes para que la próxima vez que lloviera cayera esta sustancia, un evento común cerca de la costa de Washington. Existen otras teorías, pero de cualquier manera, nunca se explicó y no ha vuelto a ocurrir desde entonces ni en ningún otro lugar. Sukumara Kurup, período de tiempo, mediados de los años 80. Este hombre visita su ciudad natal, un tranquilo pueblo en Kerala, India, con su esposa e hijo. Procedente de Dubái, sale a beber con algunos amigos y de regreso recoge a un desconocido al azar y lo mata. Incendia el automóvil en el que iban con el cuerpo adentro, haciéndolo parecer un accidente. Toda la gente cree que es el cuerpo de Kurup en el automóvil hasta que la policía investiga y descubre que no es Kurup. Sus amigos son capturados, pero él está desaparecido. La policía sospecha que intentó simular su muerte para cobrar un seguro de alrededor de $10.000 estadounidenses. Una suma bastante grande en ese momento. El hombre que asesinaron se suponía que sería el cuerpo para engañar a los agentes de seguros y presentar la reclamación. Han pasado décadas y todavía está desaparecido. Actualmente es uno de los criminales más buscados en India que aún no ha sido capturado. Cuando crecí, escuché historias de que lo avistaron en todo el país. Recientemente, también hicieron una película sobre él. El tío de mi suegro. Estamos en Alemania. Mi suegro proviene de una familia de eruditos. Y su padre, lo llamaré Bob, y sus tíos estaban en un hogar donde sabían que la Segunda Guerra Mundial fue un error y cruel. Su madre, de hecho, estuvo involucrada en ayudar a la gente a escapar. Pero esa es otra historia. Bob y 2 de sus hermanos fueron reclutados para luchar, el hermano menor no lo fue. A pesar de estar enérgicamente en contra de la guerra. Al final de la guerra, uno de sus hermanos que estaba combatiendo desapareció y nunca se supo de él. No había registros de que muriera en combate. No había cuerpo, ni etiqueta, nada, simplemente desapareció. Pensaron que probablemente desertó y huyó, temiendo el castigo. Aquí es donde se pone extraño. Después de que terminó la guerra, pasaron años en los que todos esperaban que el tío apareciera un día y dijera, sí. No pude hacerlo. Resulta que estaba en el lado correcto de la historia. Nunca lo hizo. Entonces, ¿tal vez murió en combate? Mi suegro tenía 8 a 9 años cuando un día estaba jugando en el patio delantero. Un hombre se le acercó y preguntó, «Oye, ¿vive Bobsicle?», haciendo referencia a un apodo de la infancia de Bob, aquí. Mi suegro estaba confundido, ya que nunca había oído ese apodo. El hombre lo reformula como, «¿Vive Bob Esponje, nombre más apellido, aquí? ¿Está en casa?». Mi suegro dice que sí y, un poco desconcertado, entra a la casa para llamar a su papá. Tan pronto como su padre escucha la descripción del hombre y el apodo Bobsicle, corre afuera. El hombre se había ido. ¿Fue el tío o solo una coincidencia? ¿Por qué se fue? ¿Dónde está ahora? ¿Qué estaba haciendo en esa área? Probablemente nunca lo sepamos. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.